De nuevo. Estamos bien. Todos los días te parece mal al Mesías, Javier. Gracias, gracias. Bueno, bendiciones. Aquí estamos, bien. Gracias a Dios. ¿Y por qué te cortaste el pelo? ¿Tú nunca nos dijiste por qué te cortaste el pelo, maestro? No, bueno, como ya venía el verano acá en Chile, ahí se nota la estación y el verano es mucha calor, entonces me lo corté. Y ahora que ya llegó el invierno, me lo dejo largo por el frío. Sí, por esa fue la única razón, el No, único motivo. sí, porque yo dije, ¿qué pasó con la cabellera del maestro que se la cortó? Lo Sí, tenía por los hombros casi, ¿verdad? sí, lo tenía más largo. De hecho, ya me está creciendo un poco más. Sí. Ok, ok. Maestro, bienvenido. Buenas noches. Y gracias Bueno, a Ángela, que nos permite este tiempo, que es parte del tiempo de ella porque es de noche y nos lo presta para que estemos debatiendo algunos temas de interés bíblico. Así que Ángela, muchísimas gracias. El Señor te recompensará en gran manera. Dios te bendiga mucho. Maestro, entonces vamos de una vez. He pedido algunas preguntas que las personas las hagan, sí, pero veo que no hay algunas preguntas del tema de ayer. Entonces empecemos de una vez con el tema que tenemos para hoy. He fijado los temas aquí debajo en un comentario fijo que dejé y estaremos hablando específicamente de las 72 horas que Jesús duró muerto. Entonces, mi primera pregunta en el día de hoy, maestro, es la siguiente. Albert Einstein, Isaac Newton, que eran científicos y físicos, ellos tratan de calcular los días que Jesús duró muerto. Y según los días que dice la Biblia, que fueron 3 días, pero que la tradición dice que resucita el domingo, los números no le dan a ellos. Los números no le dan. O sea, no da 72 horas. Jesús resucita entonces partiendo de este análisis el domingo o el lunes. bueno, según los estudios, resucita el día domingo, ya, porque después del Shabbat, al terminar el Shabbat, el primer día de la semana, que sería el domingo. Eh, también, según los estudios, dice que Yeshua murió en un día miércoles. Entonces ya miércoles en la noche, jueves en la noche y viernes en la noche ya tenemos los 3 días. Y al pasar ya, o sea, recordemos que la hora de Israel comienza a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde hacia el otro día es un día o una noche. Y a las 6 de la tarde siguiente es otra noche. Y así hasta que ya finalmente el viernes en la tarde da el primer día de la semana, que sería el domingo. Y ahí es cuando resucita nuestro amado Yeshua. O sea, perdón, O sea, ¿sí? ¿Sí? Pasando el Jesús sábado, muere un... pasando el sábado después de las 6 de la tarde, ya para nosotros seguiría siendo sábado, pero ya eso es pasar a ser domingo. Pero Jesús no fue crucificado un viernes. Para mí. Hay mucho, Eh, eh, mucho cuestionamiento al respecto porque dicen que muere un viernes. Hay mucha controversia al respecto. Unos dicen que murió un miércoles, otros no, que murió un viernes en la tarde porque no podía quedar el cuerpo para el Shabbat. Entonces ahí hay un tira y encoge de qué día murió, qué día no murió. Si tomamos eso en cuenta de que Yeshua murió, fue crucificado un viernes, el viernes en la tarde, ya perdemos la contabilidad de los 3 días. No da, exacto, no porque da. ese existe porque recuérdate que Einstein era judío Sí, también. sí, Albert Einstein, un notado científico físico, era judío. O sea, y Isaac Newton también venía de descendencia judía y ellos quisieron hacer los cálculos de por qué entonces resucita domingo si era como la señal de Jonás, porque esta fue la profecía
que más se hizo énfasis, Jesús siempre habló de eso. Dijo del templo, lo destruiré y en 3 días lo levantaré. Dijo también como la señal de Jonás, 3 días en el vientre del pez. Siempre Jesús habló de esos 3 días. Entonces, si nosotros calculamos que tuvieron que quebrarle las rodillas y traspasarle el costado porque venía ya la celebración del Shabbat para que no estuviese montado en la cruz en día Shabbat, tendríamos que decir que Jesús muere más o menos un viernes a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde, porque dice que a la hora novena expiró y dijo consumado es. O sea, la novena son las 3 de la tarde. Sí. A las 3 prácticamente muere, preparan el cuerpo, lo llevan al sepulcro de José de Arimatea, que es quien le paga la sepultura. Entonces, pero no cuadra. De viernes a domingo no cuadra. Yo creo que la teoría más aceptable sería la del miércoles. Exactamente. Esas son una de las contradicciones de por qué el pueblo judío no acepta a Yeshua. Cuando leen estos textos escritos, recordemos que el Nuevo Testamento fue muy manipulado, muy manipulado. Ahí pusieron mucha mano. Sí, entonces, sí. Hay muchas interpolaciones. Sí, hay texto añadido. Bueno, hay una infinidad de cosas que los mismos judíos ellos saben y por eso no aceptan rotundamente el Nuevo Testamento. Entonces, a mi interpretación, creo yo que hay una diversidad allí en la traducción. Porque para que dé 3 días, como dice el Nuevo Testamento, tendría que ser efectivamente un miércoles. O el domingo, o el lunes, que resucitar el lunes. Tendría que resucitar el lunes. Si muere un viernes, tendría que resucitar sí o sí un lunes. Tiene mucho sentido este asunto. Yo mismo le he dado muchas vueltas a este asunto. Entonces, para seguir esa secuencia de este mismo tema, ¿a dónde, maestro, va Jesús cuando muere? Existía lo que era el seno de Abraham, pero ese seno de Abraham también tenía otra sección que le podríamos decir el Seol, que los griegos le decían el Hades. O sea, según la parábola del hombre rico y de Lázaro, ese lugar tenía 2 departamentos, tanto para aquellos que no eran justos y para los otros que sí eran justos al morir. Entonces, ¿a dónde va Jesús cuando muere, maestro? Bueno, recordemos lo que pasa con Yeshua cuando estaba en el madero o en la cruz. Le dice al que estaba a su costado derecho, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Ya empezando de ese punto clave, Yeshua inmediatamente nos da la dirección precisa donde él fue. Fue especialmente al paraíso, o llamado también comúnmente el seno de Abraham. Entonces cuando él baja, dice, a predicarle a los espíritus, que en el hebreo es ruach, espíritu, o en griego es neuma, a los espíritus que estaban allí, que eran en este caso en el seno de Abraham, los que no habían conocido o no habían oído a quién era Yeshua. Y recordemos lo que dice, por eso esta es una palabra, es una interpretación muy profunda y son misterios. Y por eso recordemos lo que dice Hebreo 11. Dice en Hebreo 11:13 que no alcanzaron lo prometido. Ajá. Si quiere lo buscamos para darle una mejor interpretación y no estar... Dice que murieron de lejos, dice que murieron saludando de lejos la promesa, pero esta promesa sabemos que era el Mashiach. Acá está, dice, en el 11 dice, conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, saludándolo, confesando que eran peregrinos y advenizos sobre la tierra. Ese es uno de los versículos, y el otro versículo que también colabora lo mismo es el 11:39, y dice, y todo esto aprobado
por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Y recordemos lo que dijo Job en 19:25. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Él creía, ellos sabían, todos los profetas, todos los que murieron en el Antiguo Testamento, fue revelado en algún momento de que vendría el Mesías. Y Job fue uno de los que fue claro, dijo, yo sé que mi Redentor vive y se levantará al fin del polvo. El polvo, ustedes saben que todos somos hechos de la tierra, del polvo. Entonces él dijo, yo sé, da una declaración. Entonces cuando Yeshua baja al corazón, porque dice que él bajó, ¿cierto?, a los lugares bajos, al corazón, sí. En este llamado, como seno de Abraham. Pero ese seno de Abraham estaba en la tierra. ¿Cómo? ¿Ese seno de Abraham estaba en la tierra? No, abajo. Recordemos que hoy en día incluso se han hecho hasta películas donde declaran de que hay ciudades debajo de la tierra, hay paraíso, recordemos que hay una historia del Atlantis, ¿ok? Son historias que sacan, ¿de dónde sacan esta idea? De algún lado alguien tuvo que haber visto esto. Entonces cuando Yeshua baja, como le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, fue directamente ahí, a demostrarse a aquellos que no habían visto la promesa. A decirle, miren, yo soy el del que ustedes tanto hablaban, Moisés, Abraham, que todo hablaban, todos los profetas, desde todo el Génesis, todo el Antiguo Testamento, hablaban de la venida del Mesías. Entonces, qué maravilla es para ellos cuando Yeshua baja a ellos y dice, yo soy del que ustedes hablaban. ¡Wow! O sea, Hebreos 11:36 se cumple ahí entonces, maestro. Se cumple ahí cuando ellos mueren esperando en las promesas. Exacto. No reciben las promesas, pero cuando el Mashiach viene, es crucificado y muere, su ruaj desciende allá al seno de Abraham a predicarle a ellos y a mostrarse como la evidencia del cumplimiento de la promesa. Exactamente. Recordemos también que la palabra dice que Yeshua tuvo tres según las interpretaciones que se han dado, que también fue hablarle a los espíritus que estaban en cautividad. ¿Ah? A estos espíritus a ver, primero voy por parte. Antiguamente, antes que viniera nuestro amado Yeshua, todos los que morían en Dios se iban al seno de Abraham. Ese era el lugar de reposo, el paraíso, el descanso. Pero cuando viene nuestro Yeshua, él dice que llevó consigo la cautividad, que ya los que estaban en ese lugar se los lleva consigo ya a donde él está, a donde esperamos ir todos. Pero también recordemos que dice de que estos fueron espíritus desde los tiempos de Noé. Claro, estos espíritus dice que bajó a las profundidades más bajas para hablarles, según las interpretaciones que se han dado, que habla del abismo, donde están estos espíritus encarcelados que se rebelaron contra Dios. Y eso lo podemos, ¿cierto? Dice en Eclesiastés 12:7. Sí, diga. Ahí hay dos cosas diferentes, maestro. Sí. Jesús baja y habla con los espíritus encarcelados, pero también va y les predica a los que habían muerto esperando la promesa. O sea, no está hablando de lo mismo. No. Exactamente. Pero esto está muy serio esta noche. Esto está bastante serio. Los que están ahí, si tienen algunas preguntas, los que se encuentran viendo live, las pueden ir haciendo también. En Efesios, gloria al Señor. Efesios 2, aquí aclara a lo que estamos hablando que cuando Yeshua se presenta ante los, recordemos que fueron 3 días,
que fue también hablar a los que estaban encarcelados, los espíritus, a los que se rebelaron, una vez que fueron malajín o ángeles. Aquí vemos en Filipenses 2:10, dice lo siguiente: para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla, los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Oh. Ahí está la respuesta, pastor. Ahí está la respuesta. Ahí está toda la respuesta. Ahí nos dice claramente que Yeshua está en los cielos, en la tierra y los que están debajo de la tierra. O sea, ellos también tienen que doblarse y reconocer a Yeshua, que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. O sea, Jesús, cuando muere en esas 72 horas, tiene un encuentro con los espíritus que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, que se cumple cuando dice se le fue dada toda autoridad. Exactamente. Ahí ya dice que toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, a la gloria de Dios Padre. O sea, toda lengua tiene que confesarlo, tiene que arrodillarse, esté vivo o estén donde estén, tiene que confesar de que Él es el Mesías. Toda lengua, todo lo que un día existió, tiene que confesar. Todo lo que... Ahora, una pregunta. Esos malajines, que son esos espíritus encarcelados, primeramente, esos espíritus encarcelados, ¿por qué Jesús tenía que presentárseles a ellos? ¿Y por qué Jesús tenía que ir a donde ellos? Y número dos, ¿cuál es el futuro de esos espíritus? ¿Para qué están encarcelados? Bueno, de partida, los ángeles, los malajín, son lo único que no tienen redención. Nosotros sí, nosotros podemos pecar voluntaria o involuntariamente, pero si nosotros nos arrepentimos de verdad y dejamos de nuestro pecado, Dios nos perdona por medio de la sangre de nuestro amado Yeshua. Ellos no tienen la dicha de poder pedirle perdón a Dios, porque ellos veían a Dios cara a cara, dice la palabra. No tienen lo que Yeshua fue a hacer, fue a presentarse, según las interpretaciones, que fue a presentarse delante de ellos y decirle: mire, yo pude vencer mi propia voluntad y ustedes no. O sea, fue a recibir formalmente la autoridad sobre esos espíritus. Exactamente. Dársele como su Señor de ellos, su Rey. Porque recordemos lo que dice Filipenses 2:10, toda lengua y toda rodilla tiene que confesar, la que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ok, entonces esos malajines, podríamos decir que son lo mismo de Génesis capítulo 6, la descendencia de los hijos de Dios que peca. Amén, amén. Así mismo es, pastora Sonia. Así mismo es. Que peca deliberadamente y según Judas dice que perdieron su dignidad y perdieron su dignidad. ¿Serían esos mismos? Exactamente los mismos. Ok. Entonces, mi otra pregunta es la siguiente. Jesús está en el monte del Calvario, en el Gólgota, en hebreo. Él está con todo el pecado de la humanidad. Está lleno de pecado, por ende es pecador. Según Isaías 53:5, Él tiene nuestras culpas, nuestros pecados, todas nuestras transgresiones sobre Él en la cruz. Él dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y es exactamente porque era tanto pecado que había sobre él que el Padre prácticamente lo deja de mirar, porque él tiene toda la culpa, está sucio. Ok. Entonces, partiendo de esa premisa, nos vamos a la parábola del hombre rico y Lázaro. Por cuanto el hombre rico muere en sus pecados, no va al seno de Abraham. Entonces, ¿cómo es que Cristo, con todo el pecado de la humanidad encima, muere y sí va al seno de Abraham y sí va al paraíso? Entonces, esto es un punto que yo en lo particular, buscándole una respuesta, lo veo un poco contradictorio, porque Jesús en ese momento era el más pecador de
todos los hombres de la tierra, porque en ese momento tenía todo el pecado de todas las personas presentes y futuras de la tierra, el de Hitler, el de Pablo Escobar, el de todos los rusos, Stalin, Mao Zedong, toda esa gente que existirían y los que existían como el mismo Pilato y Herodes, que eran unos asesinos, Barrabás. esa culpa sobre él. Entonces, ¿cómo que mueren con todo ese pecado y va al salón de Abraham al paraíso, donde iban los justos? Maestro, desenrédenos un poco ese Bueno, enredo aquí en ahí. Hechos 2:31 dice, el 30 dice, sabiendo que juramentó le había Dios jurado el fruto de su lomo cuando la carne levantaría al Mesías que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Yeshua, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. O sea, de momento que el hombre muere, a ver, el hombre muere, toda la persona muere al momento. ¿Por qué? Porque el pecado llegó al mundo. Todos sabemos que llegó por Adán. Entonces el hombre tiene que morir y es necesario que muera. Por eso dice, está designado al hombre morir una vez de estos juicios. Entonces cuando muere Yeshua, el pecado era tanto que su cuerpo su cuerpo murió, pero no vio corrupción. Aquí lo dice en Hechos 2:31. Ni su carne vio corrupción en esos 3 días. Pero sí tenía que bajar abajo. Sí tenía que bajar abajo, pero no de la forma como estaban los perdidos, ¿ya? Porque al Okay. momento de morir, al momento de morir, su cuerpo queda allí, pero su espíritu, que era santo y puro, no podía tener corrupción, no podía. O sea, Hechos dice que ya Dios le había jurado a su santo levantarlo de entre los muertos. O sea, no importa cuánto pecado hubiese Sí, sobre él, ya Dios le había hecho una... recordemos que siempre para pagar los pecados se sacrificaba un corderito, en este caso era una carne. Y lo que se estaba sacrificando en ese momento, Yeshua, ¿qué es lo que estaba llevando en él? Era todo el pecado en su carne, en él. Recordemos que fue golpeado, vituperiado, escupido, lanza en su costado. Su carne, como tal, recibió todo el pecado del mundo. Pero su espíritu, Pero, recordemos que su espíritu, ahí lo vemos, ¿cierto?, en el monte de la transfiguración, resplandeciente. Entonces su espíritu o no sea, podía ser condenado. ya, ya había una promesa. O sea, antes de todo, ya Dios le había prometido levantarlo. ¿Hechos qué? ¿Qué dice eso? La cita bíblica. 2:31. Le dice, ¿Lo puedes leer otra vez? habló de la resurrección de Yeshua, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. O sea, no fue dejada, no quiere decir que no fue para allá. ¿Me entiendes? Bajó, pero no se Exacto. quedó. Él fue, O sea, Jesús también estuvo en el pero infierno. no como se haría hoy en día, o visitando. No como Sería que... como visitando, pero No, nada más. Recordemos que ok, el no, Hijo pero del Altísimo. Amén. esto se está poniendo serio. Esto se está poniendo muy, muy serio, maestro. De verdad que sí. Muchísimas gracias a la gente que sigue conectada y escuchando Sí. esto. Bueno, vamos aclarando las dudas. Entonces, para ir ya con las próximas 3 preguntas, dice Sandra, al morir, él consumó el pecado, venció Exactamente. él y volvió a ser puro. Exactamente, así mismo, esa había una promesa. Entonces, maestro, lo próximo que le voy a preguntar es lo siguiente. La palabra dice que cuando Jesús resucita y los sepulcros se abren, muchos de los que habían muerto esperando la promesa de el Mashiach, los santos, resucitaron juntamente con Jesús y fueron vistos caminando en la santa ciudad que es Jerusalén. ¿Qué significa esto? De que estos resucitan y empiezan a caminar en la santa ciudad. Me imagino que ahí entre esos muertos resucitados estaba Abraham, Jacob,
tal vez el profeta Eliseo, tal vez estaba Rahab, también Ruth, todos estos santos y justos que habían muerto esperando la promesa. Y dice que ellos empiezan a caminar por Jerusalén. Este texto yo siempre lo he leído con cierto criterio de análisis, porque tenemos, por ejemplo, el problema de Eusebio, que era el escriba de Constantino. Eusebio hizo más de 150 interpolaciones, que son textos añadidos. La Reina Valera 1960 actualmente tiene 158 textos Sí, añadidos. Por ejemplo, el libro de Judas, cuando dice de la ascensión de Moisés, que fue el arcángel Miguel contendiendo con Satanás, eso es una interpolación que la hace Eusebio de un libro llamado La Ascensión. Y otros textos más, por ejemplo, cuando dice estos géneros no salen sino con ayuno y oración, también es un texto añadido. Son 158 textos añadidos. Tiene 2.700 errores de traducción. Por ejemplo, en el Tanaj, más apegado a los escritos originales, la mujer de Job en los escritos originales, que viene ya siendo parte de la Septuaginta, la mujer de Job no le dice maldice tu Dios y muere. Al contrario, la mujer de Job es la que le dice bendice a tu Dios, porque acaso no recibiremos de él lo malo, porque también recibimos lo bueno. O sea, el discurso de Job en el castellano, en la Reina Valera, es el discurso de Job cuando ella lo aconseja maldecir a Dios, pero en el Tanaj, más apegado a los escritos originales, ese discurso no fue Job que lo dio, ese fue el consejo de su esposa para Job. O sea, es un texto añadido. O sea, partiendo de esta premisa, a veces uno llegaría a pensar que estos textos tan raros, así como que estos muertos caminan en la ciudad de Jerusalén, uno hasta se pondría a pensar de hacerle un análisis, a ver si es otra interpolación, pero hasta ahora yo no he escuchado a ningún rabino, a ningún teólogo decir que es un texto añadido, o sea, que es un texto original. Esto de que estos muertos resucitan y andaban caminando por Jerusalén, ¿qué es esto, maestro? bueno, Ilumínanos. hablando al respecto de estos textos añadidos, alguien una vez me preguntó por qué Dios permite que todos estos textos estén añadidos y que uno tenga una mala interpretación y una mala traducción y se predique de esa manera. Bueno, yo le dije, simple, lo que el Padre quiere, que nosotros lo busquemos a Él por fe, simplemente por fe. Que lo sostengamos mirándolo a Él como lo hacía Moisés, como mirando al invisible. Recordemos que Moisés Amén. siempre buscó a Dios y guió al pueblo a Dios por la fe, como viendo al invisible. Él nunca vio a Dios cara a cara, no podía. De hecho, la Torá dice que ningún hombre ha podido ver a Dios y nadie lo vería porque moriría inmediatamente. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros le busquemos a Él por fe, por emuná, por fe. Pongamos nuestra mirada en Él. Entonces, Dios permite cosas simplemente para que nosotros le sigamos por fe, por amor a Él. Amén. Y bueno, respecto a lo que usted acaba de decir, si habrán resucitado algunos santos, yo creo que sí. Por ejemplo, Job, vuelvo a Job 19, dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, aún he de ver en mi carne, está hablando en mi carne. Recordemos que Job tenía esa llaga, pero dice, aún deshecha he de ver mi carne a Dios, al cual yo tengo que ver por mí y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Entonces dice que cuando Job dio esta afirmación es porque él sabía o se le fue revelado de que él vería al Mesías, porque dice mis ojos verán y mi carne lo verán y no otro. O sea, Job estuvo ahí entre Dentro de las esos. interpretaciones, sí, dice que él estuvo ahí por esta afirmación. Oh, pero estos son misterios, maestro. Estos son misterios. Sí, porque recordemos lo que acabo de Eh, decir, nadie puede ver a Dios en nuestra carne, pero sí puede ver al Hijo.
Y aquí él dice, Job, que mi carne verá a Dios y no otro. Mis ojos verán, no otro. Entonces, estos santos que resucitan y caminan, ¿qué pasa con ellos después de ahí? Bueno, muchos dicen de que, las interpretaciones que se han dado es que ellos, después de eso, ellos salieron y predicaron de su resurrección, pero fueron perseguidos, otros huyeron a otros continentes, predicando de la resurrección y conociendo de quién era Yeshua. Recordemos que Yeshua, después de su resurrección, estuvo 40 días Sí, en sí, la tierra. hasta lo uno, sí, 40 días. Exactamente. Y en esos 40 días, según las interpretaciones, estuvo con los que resucitó. No solamente con los discípulos, O sino que sea, también con ellos. entonces después que Jesús se va, ellos también se van con él. Exacto. Oh, pero estas son cosas serias, maestro, que usted está diciendo ahí. O sea, estuvieron ahí con él esos 40 días, esos Exacto. resucitados. Porque dice Hechos capítulo 1, recordemos que Hechos es escrito por Lucas, el mismo escritor del Evangelio según San Lucas, dice, y durante 40 días estuvo Jesucristo con ellos, demostrándoles con señales indubitables que había resucitado, o sea, señales indubitables, o sea, fueron manifestaciones que eran imposibles de dudar. Exactamente. Eso es lo que significa indudable, indudable. O sea, tuvieron que ser manifestaciones muy, muy demasiado sobrenaturales. Entonces diríamos que esta resurrección de estos Fue justos tremendo. sí que sería Fue tremendo. Sí, indubitable. después de la muerte de Yeshua hubo mucho ruido al respecto de... nadie podía negar la existencia de Yeshua, la resurrección, porque al solo verlo, los que habían sido muertos y resucitados, ellos mismos daban fe de quién era Yeshua. Oh my God. O sea, fácilmente estaba Abraham entre ese pueblo ahí compartiendo con los apóstoles. Posiblemente, no haya claridad al respecto, no se sabe con claridad. Muy fuerte esto. Maestro, para que vayamos terminando con estas últimas dos preguntas, quisiera preguntar exactamente por qué no iban antes de la muerte de Jesús, por qué no iban los que morían directamente. No, no vamos a decir al cielo, no vamos a decir al cielo porque sería una explicación de forma de mucha epopeya. Vamos a usar el mismo término que Jesús usó, el paraíso. ¿Por qué no iban al paraíso? ¿Por qué se quedaban en el seno de Abraham? ¿Por qué después que Jesús muere y saca a esos ruaj del seno de Abraham, por qué es después de él que ellos van al paraíso y no Mira, antes? ¿Por qué se quedaban en Abraham, en un lugar a terreno? ver, Yeshua cuando dice que es necesario que yo me vaya, eh, dice, bueno, en una de sus escrituras dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿ah? Para que yo, Muchas para moradas que hay. donde yo esté, vosotros también estéis. Quiere decir de que yo no puedo entrar a la casa de alguien si primeramente el dueño de la casa no me invita. Entonces, el lugar de visita, como por decirlo, era el seno de Abraham. Cuando ya llega el dueño de la casa, que era nuestro Yeshua, el que tenía la llave del abismo, nuestro amado Yeshua, que le quitó la llave de la... Él ya a los invitados se los lleva a su casa. Entonces, ahora, antiguamente el que moría tenía que ir al seno de Abraham. Hoy día no, por eso dice que nadie ha subido al cielo, decía antes. Ahora podemos decir que todos vamos con él, directamente al lugar que él nos tiene preparado. Por eso Pablo, cuando Pablo Entonces, entendió todo este misterio, dijo, nosotros estamos en los lugares celestiales, sentados, reinando. ya teníamos la morada preparada. Claro, O sea, cuando Jesús le dice a los apóstoles, yo iré a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén. exactamente, Lo que le estaba diciendo era, yo voy a habilitar exactamente.
el espacio que ya no será el seno de Abraham, sino que a donde yo habito, desde donde yo descendí, que es de donde habita mi Padre, ustedes también estén conmigo allá. Oh, pero eso está muy profundo eso, porque hasta ahora, los pentecostales planteamos, porque voy a decir pentecostal porque uno creció y nació entre esas bullas y esos tambores y esas cosas. Planteamos que Jesús se estaba refiriendo a los preparativos para las bodas del Cordero. Entonces, no es así, maestro. Entonces, no se está hablando del Cordero ahí. No, Yeshua, a ver, del momento que Yeshua vino... Lo que hablando era de seno de Abraham para que habitáramos juntos con él allá arriba. Exactamente. Del momento que Yeshua vino, entregó su vida por nosotros, él mismo aclara, dice, para que yo donde esté, vosotros también estéis. Él ya no, porque acuérdense que como Yeshua estaba, recuérdense que todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, los invitados estaban lejitos, como por dar un ejemplo. Pero ahora que Yeshua pagó el precio, ahora Él los quiere tener junto con el Padre. Para que yo donde esté, vosotros también estéis. O sea, ya nadie va a quedarse en la tierra, en el seno de Abraham, no. Todo el mundo va para allá junto con él, para que donde él está también estemos. Él quiere tenernos cerquita. No hay... Nos quiere tener cerquita. No, pero estas son cosas serias, maestro. Sí. Entonces, para terminar el live, ya que hemos ¿alguna pregunta? Mucho, no hay preguntas. No. Creo que no hay preguntas, no. Algunos nos acusan de que explicamos muy claro y por eso no hay preguntas. Yo creo que eso es cosa de... Por eso es bueno hablar. A mí me gusta siempre dar palabras sencillas, claras, para que podamos todos aprender y entender. Sí, a mí también me gusta explicar bien llanito. Entonces, maestro, sí, no hay pregunta. Para terminar ya con la última pregunta, si alguien más tendrá algunas, la puede ir haciendo. ¿Por qué Jesús tiene que esperar específicamente a su muerte para establecer el ministerio apostólico? La palabra establece, obviamente, en Efesios 4:11 dice que constituyó a unos apóstoles, dice Jacqueline muy bien explicado, dice a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De esos ministerios, solamente el ministerio de profeta existía en el Antiguo Testamento. Ya los otros 4 ministerios, como el de apóstol, el de evangelista, pastor y maestro, ya pertenecen a lo que es el Nuevo Testamento y son prácticamente algo nuevo. Pero específicamente, ¿por qué Jesús tiene que morir para establecer estos ministerios y no desde su inicio de su ministerio no empieza a establecerlo? ¿Qué tipo de negociación se hace en el mundo espiritual para que estos ministerios se queden? Bueno, estos ministerios los levanta el apóstol Pablo, Shaul en el hebreo. Y Yeshua, Jesús, dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. ¿Para qué? Porque recordemos que veamos el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que preparaba el camino a Yeshua. Pero cuando aparece Yeshua, Juan el Bautista, como poder decirlo, tenía que salir del camino, porque todos lo estaban siguiendo a Juan el Bautista. Entonces, al salir Yeshua del camino, Juan, ya Yeshua lo iban a seguir a él. Entonces, ¿qué es lo que hace Yeshua entonces? Es entregar estos, o sea, por medio de la revelación de Pablo, Pablo entendió esto, que ahora ya tenía que levantar hombres preparados, y él fue preparándolo uno. Entonces, él veía las cualidades de cada uno, decía, tú tienes el don de esto, tú tienes, cada uno ve la cualidad que tiene cada cual, y dijo, y levantó esos ministerios, para que esto se pueda también difamar o transmitir en el tiempo. Y por eso es importante que él se fuera, porque estos ministerios por sí solos no pueden estar, tiene que estar el Espíritu de Dios en estas cosas. Para que se Exactamente. Por eso dijo, es necesario que yo me vaya para que yo enviaré el Consolador.
cada ministerio entonces es una extensión del ministerio de Yeshua. Exactamente, exactamente. Ok, o sea, él al irse lo que hizo fue que se multiplicó en cada persona que ejerce un Así ministerio. es. Ahí podemos ver a Pedro, por ejemplo, que en su primera predicación, en la primera predicación fueron 3.000 almas. En la segunda dice que fueron 5.000 almas. Entonces fue necesario, porque hubieron muchos más. Todos los que seguían a Yeshua hacían milagros, sanidades, por montón. Pero sin embargo, si Yeshua A hubiera esto me- estado, eso se hubiera quedado como quieto, porque estaba él ahí. Pero como él tuvo que irse, ya estos ministerios se pudieron desarrollar ya en las personas. El Ruach HaKodesh. a esto le podríamos llamar así mismo una Es una extensión extensión, exactamente. de mesiánico. Bueno, maestro, hemos concluido por hoy este Amén. live. Me gustaría que la semana que viene podamos hacer otro live hablando acerca especialmente de lo que es el ministerio de Juan el Bautista, que es un ministerio que tiene mucho que decir y mucho que desglosar, porque la gente solamente lo conoce como el que preparó el camino y ya. Pero yo creo que este Juan tiene una connotación demasiado alta en el mundo espiritual. Y esto de que Jesús dijo, entre los nacidos de mujer, ninguno hay mayor que este. O sea, es uno de los muchos personajes bíblicos que, que se sabe de él, pero como que no se sabe lo suficiente, que se estudia de manera superficial. Y yo quisiera que la semana que viene, si usted tiene el tiempo, pudiéramos tratar este tema de Juan el Bautista un poquito más profundo y su relación con Elías. Porque muchos cabalistas quieren decir que Juan el Bautista es la reencarnación de Elías, porque dice la Biblia que vendrá en los posteros días, delante del Mashiach, vendría el espíritu de Así es. Elías, y quien vino fue Juan. O sea, desmitificar estas cosas y poner las cosas bien claras en cuanto a todo lo místico que rodea a este personaje. ¿Qué me le Sí, parece, perfecto, maestro? pastor. Ahí estamos con la ayuda del Eterno. Bueno, pues está bien. Así que muchas gracias. Démele Bueno, una palabra final a esa que ha seguido en esta noche. bueno, bendiciones a todos mis hermanos, hermanas. Gracias por compartir con nosotros. Gracias al pastor Ezequiel, primeramente, que nuevamente me ha invitado a su canal. Y sean todos bendecidos con esto que hemos podido dar con el pastor, que a la final es para el crecimiento espiritual y conocimiento de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces el conocimiento es bueno porque nos lleva a la luz. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos los que están ahí, especialmente a los que desde el principio están conectados. Muchísimas gracias y maestro por darnos estas Amén. enseñanzas. Shalom, Shalom. shalom.